Bienvenidos una vez más a un podcast AOB Any Other Business, donde conversamos con asociados de Spainship, el Foro de España de la Inversión y Finanzas Sostenibles, y con sus grupos de interés sobre las finanzas e inversiones sostenibles, aquellas que, como sabéis, tienen en cuenta en sus decisiones de financiación e inversión, además de las cuestiones financieras, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, más conocidos por criterios ASG. Soy Pablo Esteban, su director de Spainship, y hoy vamos a conversar sobre el Laboratorio de Fondos ISR de Economistas Sin Fronteras. En primer lugar, sobre la situación actual de la ISR en España, sobre su contexto, y en segundo lugar, sobre las conclusiones del estudio, de su último estudio realizado en el 2024. Y lo voy a hacer con Marta de la Cuesta, catedrática de Economía Aplicada en la UNED, y con Óscar Sierra, responsable del área de responsabilidad social corporativa e inversiones éticas de Economistas Sin Fronteras. Marta y Óscar, bienvenidos a este podcast. Bueno, el análisis de los fondos de inversión sostenible y responsable, a los que nos referimos en este podcast como fondos ISR, es una cuestión ya de por sí compleja, habida cuenta de la diversidad de estrategias de inversión que los inversores pueden tener en cuenta y de la complejidad que supone integrar muchas de estas estrategias en el proceso de análisis, en el marco de apetito de riesgos y en la toma de decisiones y en la medición, ¿por qué no?, de los resultados e impactos de estas estrategias. El propio nombre del laboratorio de fondos ISR parece que anticipaba esa complejidad desde sus orígenes. Marta, para comenzar me gustaría que nos pusieras en contexto qué es el laboratorio, cómo de alguna forma nació el laboratorio, en qué contexto nació el laboratorio y cómo fueron sus inicios. Pues muchas gracias, Pablo, y encantada de estar aquí compartiendo con los escuchantes todo lo que es nuestra experiencia en este tema. Esto, haciendo un poco repaso, antes de venir para acá, echaba la cuenta atrás y yo creo que aproximadamente hace 15 años es cuando iniciamos este laboratorio, que luego tuvo sus momentos de parón, pero que se retomó recientemente. Y en aquella época, hace 15 años, en Economistas veíamos la necesidad de analizar un poquito la oferta que entonces surgía de este tipo de productos que se denominaban fondos de inversión socialmente responsable, pero que a veces se confundían con los fondos solidarios, que era la palabra estrella en aquella época, estoy hablando ya a principios de este siglo, un poquito más. Y entonces, incluso algunas instituciones como Iberco, posteriormente a ENOR, empezaban a delimitar qué era y qué no era un fondo de inversión socialmente responsable para orientar al mercado y orientar al inversor. Desde Economistas nos interesaba, por un lado, potenciar pues este tipo de instrumentos, esta forma de entender las finanzas. Yo digo desde Economistas porque yo tengo doble gorro, aparte de ser, como has dicho, profesora en la UNED, también soy socia fundadora de Economistas Sin Fronteras y por eso mi implicación en esta época. Y sobre todo nos interesaba que lo que saliera al mercado fuera de calidad, ¿no? Entonces el objetivo del laboratorio era pues empezar a analizar la calidad de los productos que había, ¿no? Éramos conscientes de que había algunas limitaciones, había herramientas que nos orientaron ya entonces a elaborar, sobre las que se ha basado luego el laboratorio, propiciadas por el propio Eurosif, que nos inspiró un poco a la hora de ver cómo es el proceso a la hora de diseñar esos productos, de contar con información suficiente para analizar las carteras, reportar esa información, las estrategias que se estaban aplicando, todo esto que ahora comentaremos. Y ya digo, nuestro interés era sobre todo generar demanda del pequeño inversor, dar información al inversor, al por menor, a través de nuestra web, y por eso se hizo ese trabajo. Pues muchas gracias, Marta. Desde luego, el contexto desde aquellos inicios no ha cambiado, ¿no? Pero el análisis de los fondos ISR, como he comentado, pues no es fácil, ¿no? Es complejo. Spainship, como sabéis, realiza todos los años una encuesta entre las gestoras de fondos de inversión y, entre otras cuestiones, les pregunta sobre las dificultades que encuentran en este análisis, ¿no? Y sus respuestas muestran año tras año que hay una falta de estandarización de métricas, que en ocasiones hay falta de información de las empresas,
que se necesita una mayor fiabilidad y comparabilidad de esta información y que la integración de estas estrategias ISR no es fácil y requiere de equipos especializados en el análisis ASG, ¿no? Y Óscar, precisamente vosotros, desde Economistas Sin Fronteras, aportáis este análisis especializado, ¿no? Me gustaría que nos contaras si ha cambiado la forma de análisis de los fondos desde sus orígenes, qué objetivos tiene en la actualidad el laboratorio, si por ejemplo habéis incrementado el número de fondos analizados, qué metodologías utilizáis y qué retos y expectativas tenéis de cara a los 2, 3 próximos años. Pues muchas gracias, Pablo, y gracias, Marta, por ese recordatorio de lo que fue la primera fase. Actualmente estamos en esa segunda fase que llamamos, ¿no? Que iniciamos en el 2019, un poco al hilo del plan de acción de la Unión Europea. Y es cierto que, bueno, los objetivos a nivel, sobre todo en esencia, continúan siendo los mismos, pero claro, el contexto ha cambiado radicalmente, ¿no? Como bien sabéis. El objetivo principal es ser una plataforma de consulta de información sobre fondos y vehículos de inversión españoles que siguen estos criterios de sostenibilidad y ponerlo a disposición pública para informar acerca del estado y calidad de estos fondos, ¿no? Para ello realizamos, mediante una metodología propia, un análisis de la calidad estructural de estos fondos y es importante decir que se analiza el fondo en sí mismo, no a la cartera de valores que tiene en cada momento, sino a todo lo que son políticas, mecanismos, controles y transparencia del fondo. Y su situación actual es que la tenemos disponible actualmente en la web de Economistas Sin Fronteras. Es una plataforma abierta, un dashboard interactivo en el que mostramos y tratamos de mostrar los principales resultados individuales de estos análisis, ¿no? Estos resultados y estos indicadores que mostramos pues van desde la valoración que le otorgamos global al fondo, como pues, porcentajes de cumplimiento, de compromiso, tanto de ideario como de inversión sostenible, alineación con la taxonomía o criterios, por ejemplo, ASG que incluye el fondo, ¿no? Sí que es cierto que hemos aumentado dentro de lo posible pues, la cantidad de fondos analizados. En su momento pues, apenas eran 10, 15 fondos y que incluso pues, casi cubríamos el mercado, ¿no? Con eso en ese momento y actualmente alcanzamos la cifra de 60 fondos como muestra, que si bien es cierto en porcentaje pues es bastante inferior a lo que teníamos en ese momento de lo que representa el mercado actualmente, sí que es bastante representativo porque incluyen tanto los que han sido históricamente considerados fondos de inversión sostenible como aquellos que gestionan mayor patrimonio, siempre hablando de fondos españoles. Es cierto que la forma de análisis, bueno, derivada también del contexto y de la mayor información, ha cambiado bastante, la profundidad también, y analizamos 46 indicadores cuantitativos que nos proporcionan una valoración global del fondo entre 0 y 100 para una mejor interpretación, y además también, por ejemplo, monitorizamos más de 80 indicadores cualitativos presentes en lo que son las políticas ISR de los fondos, ¿no? Para el futuro, pues es cierto que como estamos en un constante cambio de contexto y de normativa, pues intentamos constantemente adaptar la metodología a ese escenario actual, a la información actual y a las tendencias actuales, pero siempre incluyendo la visión de Economistas Sin Fronteras como agente social. También, a su vez, en paralelo, buscamos mejorar la visualización de los datos para que sea más sencillo, en línea con esa información al inversor minorista, que pueda tener más información, acceder a más información, en concreto no financiera y sobre los aspectos no financieros de los fondos, y por supuesto también contribuir a esa sensibilización de la demanda y a la mejora continua de la implantación de la ISR por parte también de las gestoras. Bueno, pues enhorabuena por los avances logrados en términos metodológicos, ¿no? También por ese mayor alcance de los fondos analizados, mayores indicadores que estáis utilizando y retos importantes, sin duda, como comentas, Óscar, ¿no? En función de la evolución del contexto. Marta, hablemos ahora, si te parece bien, precisamente sobre esta evolución del contexto, sobre la situación de la ISR en España en la actualidad, ¿no? Vemos que hay reacciones no muy a favor de la ISR desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Y en la propia Unión Europea se habla también de la necesidad de integrar la ISR dentro de una política de competitividad internacional de la propia Unión Europea, ¿no? En tu opinión,
¿Cuál es este nuevo contexto y narrativa en torno a la ISR y cómo podría llegar a condicionar su desarrollo para los 2-3 próximos años? Pues lo primero, dar cifras, ¿no?, de cómo está el mercado a nivel global y a nivel de España, ¿no? A principios de esta década, aproximadamente un 36% del total de los activos gestionados globalmente incorporaban ya aspectos ASG. El dinero no es torpe, que se mueve no por políticas ni por ideologías, desgraciadamente se mueve por realidades, ¿no? También a principio, bueno, el año pasado Morningstar sacó un informe donde veía también cómo había sido la evolución en los últimos 2 años y en zonas geográficas como Europa, Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda, había crecido en esos 2 años un 20% la inversión sostenible, ¿no? En Europa, concretamente, aproximadamente el 59-60% del total de los activos ya están gestionándose con estos criterios, catalogados como productos de estos famosos artículo 8, artículo 9, según la SFDR. Y según las cifras de Spainship, el último informe del 24, en España, 49% del total del mercado nacional ya incorpora estrategias ASG o ESG. Con lo cual, estamos hablando de un mercado, diría yo, consolidado, si lo comparamos, como decíamos antes, con lo que pasaba hace 15 años. ¿Qué pasa ahora, no? ¿Cuál es el contexto? Hablabas de la sostenibilidad, la competitividad, ese versus o no, en torno a estas dos palabras, ¿no?, que es un poco lo que está preocupando. Mi reflexión al respecto tiene más que ver con, bueno, quizá en muy poco tiempo hemos avanzado mucho desde el punto de vista regulatorio, con mucha normativa, a veces muy sofisticada, y eso ha hecho que perdamos la visión, el porqué, el para qué de todo esto, ¿no? Y yo creo que es buen momento reflexionar y ver si esa normativa está ayudando o no, o dónde está ayudando y dónde no. Volver al origen, a los fundamentos y el porqué, ¿no? Decía, los motivos sociales, transferir financiación, inversión hacia proyectos que contribuyen mejor al avance social y ambiental, ese deber fiduciario de los gestores de dar información sobre cómo gestionan sus carteras y trasladar esa información al pequeño inversor y al director institucional, más transparencia. Eso es lo que perseguía o lo que persigue la normativa. Y no tanto fijarnos en catalogación, artículo 8, 9, 6, MiFID II, es decir, una serie de cuestiones burocráticas. Si uno ha tenido la experiencia de contestar al cuestionario que te hacen cuando vas a una gestora de activos o a comprar un producto de estos, bueno, incluso nosotros siendo expertos a veces tienes dudas y el que te lo pregunta ni sabe a veces lo que está preguntando, ¿no? Entonces, creo que es bueno hacer esa reflexión. Porque si no conseguimos el efecto contrario, que es ese greenwashing que existía y que a veces sigue existiendo, o el green housing, ¿no? O Hashing. que por decir una tontería inglesa, pero vamos, al final en nuestro vocabulario, que es pues que ante el temor de que te estén observando tanto y que te estén controlando, por ejemplo, el laboratorio de economistas, pues prefieren no pronunciarse, aunque luego la gestión de los activos siga haciéndose con criterios de nuevos riesgos o nuevas oportunidades asociadas a lo ambiental, cambio climático sobre todo, pero no solo, o lo social, ¿no? Entonces, creo que el contexto es un poco de reflexión más que de retroceder. Es cierto que hay titulares, hay intenciones por parte de algunas corrientes ideológicas o políticas que ponen en entredicho esto, tanto desde el punto de vista de, bueno, asociar a la inversión sostenible algún tipo de tendencia que esté incumpliendo con el due diligence de los gestores y bueno, eso habría que verlo. Entonces, y por el lado también a veces de la creciente inversión que está habiendo, que va a haber en temas controvertidos como es el tema de la defensa, ¿no?, en este nuevo contexto geopolítico, lo cual pues, va a generar también ciertos movimientos más de pronunciamientos que de gestión. Yo diría que la gestión, volviendo a las cifras anteriores, no creo que se hecho el esfuerzo, hecha la profesionalización de los equipos, de las gestoras, se abandone la gestión ASG o ESG, como queramos llamarlo. Yo querría lanzar un mensaje clave que
que está en línea con el fundamento al que me refería antes, ¿no? Por un lado, para canalizar esos recursos hacia proyectos que contribuyen en mejor medida a un desarrollo más inclusivo, más justo, más sostenible desde el punto de vista medioambiental, y teniendo en cuenta los riesgos, especialmente climáticos, que hay y que han puesto de manifiesto no las gestoras, que también, ni las ONGs como Economistas Sin Fronteras, sino que los supervisores, los reguladores que están preocupados por el efecto que pueda tener eso en la estabilidad financiera. Estamos hablando de la EBA, el equivalente, el supervisor de los bancos, de las aseguradoras, de los mercados de capitales, quienes han pronunciado eso, necesitan información para controlar esos riesgos. Y esa información, esa transparencia, sí o sí, va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque ese debate entre rentabilidad y riesgo en la inversión ASG, por lo que dicen los estudios, se observa que hay una mayor resiliencia en este tipo de inversiones sostenibles y una mayor estabilidad en el largo plazo. Es decir, en momentos, o por lo menos aproximadamente el 80% de los estudios, observa que en momentos de caídas, la caída que experimenta este tipo de inversiones es menor que el resto. Y en los momentos de subida tampoco suben tanto como el resto. Es decir, son inversiones como ya se veían que iban a ser con una visión de largo plazo. Por tanto, el inversor no está entrando y saliendo, o no hay salidas netas de capital tan fuertes como pueda suceder en otros tipos de productos. Por ejemplo, en el caso de la renta fija, cuando ha habido ahora una subida de tipos producida por un efecto de inflación en los años recientes, pues claro, las estrategias con duraciones más largas, como son las de las inversiones sostenibles, renta fija con tipos de interés condicionados por ese motivo, pues se ven más afectadas que otro tipo de inversiones que no tienen estrategias de duración tan larga, ¿no? Eso también se ha visto, se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en los datos del 2022. También hay sesgos sectoriales que pueden afectar a esa rentabilidad y que hacen que sean a veces un poco anticíclicos, ¿no? Las inversiones de este tipo de productos más orientadas hacia sectores con mayor peso o sobreponderación en el tecnológico, en la educación, en sanidad, pues dependiendo de la coyuntura pueden verse más expuestas o menos a las valoraciones de los activos de estas industrias. En definitiva, los estudios reflejan mejor comportamiento, sobre todo en el largo plazo, ¿no? También volviendo a algunos estudios de Morningstar o a algunas declaraciones de la ESMA o de otras instituciones que no tienen ningún propósito de influir en el discurso, sí que analizando los datos, pues se ve que a lo largo de los 3, 5 o 10 años, un inversor que haya estado posicionado en este tipo de productos tiene un comportamiento, una performance mejor que los homólogos, ¿no? Los homólogos convencionales. Y lo mismo sucede con los índices de sostenibilidad. En los años 18-22, pues a pesar de esa caída brusca que hubo en el 22 y que afectó a todos los mercados, los índices de sostenibilidad tienen historiales de rentabilidad de 5 años mejores que sus equivalentes. También digo, la ESMA, en un análisis que hizo en el 23, afirma que además estos fondos, ASG, siendo por término medio más baratos, se comportaron en comparación con sus equivalentes de mejor manera, ¿no? En términos netos. Por tanto, desde un punto de vista del deber fiduciario del análisis de riesgos, es importante incorporar la información ASG y creo que va a seguir siendo así. Y especialmente para la gestión de activos a largo plazo, los fondos de pensiones, las aseguradoras, si vemos los datos del informe de SpainShift, los internacionales, las carteras internacionales, los inversores internacionales más preocupados por estos temas son las aseguradoras, los fondos de reserva, los fondos de pensiones nacionales, es decir, inversores universales que buscan una rentabilidad en el medio y sobre todo en el largo plazo. Has comentado temas muy importantes, ¿no? Y me permito quizás subrayar algunos, ¿no? La integración de las cuestiones de sostenibilidad no es exclusivamente un tema de compliance regulatoria. El foco excesivo quizás en los orígenes en la Unión Europea, en la regulación,
pues bueno, ha tenido unos efectos en el mercado que son ostensibles. Estamos hablando de un 50, un 60% de los activos comercializados que están integrando mejor o con más o menos intensidad las cuestiones de sostenibilidad en sus políticas de inversión, pero realmente no es solamente una cuestión regulatoria. Has hablado que efectivamente hay unos riesgos climáticos, hay unos riesgos medioambientales, unos riesgos de sostenibilidad que las propias autoridades de supervisión están anunciando y ya han anticipado desde hace años que tienen unos impactos en la estabilidad financiera y que, por lo tanto, para gestionar diligentemente con una buena debida diligencia estos riesgos hace falta información y que por lo tanto quizás el acortar esa información quizás no sea la mejor estrategia. Si lo hacemos desde un punto de vista de la regulación, pues evidentemente pues bueno, pueden tener alguna justificación, pero si a lo que vamos es a gestionar esa información, tener esa información que necesitamos para gestionar esos riesgos y esos impactos, realmente tendremos que hacer una reflexión sobre qué tipo de información, qué calidad queremos y cuánta información necesitamos, ¿no? Y también has comentado la importancia de ver hacia dónde van los flujos de inversión sostenible, es decir, dónde se está invirtiendo, ¿no? Porque ahora hay una necesidad, de alguna forma, de fortalecer la competitividad de la Unión Europea y cómo de alguna forma esta sostenibilidad, esta inversión, estas carteras sostenibles precisamente con esta orientación de medio o largo plazo aportan y pueden ser precisamente drivers fundamentales en la innovación, en el crecimiento y en la competitividad para nuestras empresas en la Unión Europea. Y ese es el foco de la atención. Tenemos que abordar mucho más la interacción de la sostenibilidad desde el concepto estratégico, desde una política industrial, desde un impacto en la competitividad a medio y largo plazo de nuestras empresas y no dejarnos llevar exclusivamente con un análisis de un sesgo de corto plazo en los mercados, porque los mercados efectivamente pues tienen unos impactos derivados del contexto del mercado de capitales que hay que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Y respecto al deber fiduciario, recordar que en la Unión Europea la regulación, la Green MiFID, lo deja claro, las preferencias de sostenibilidad nunca se deben anteponer al perfil de rentabilidad y riesgo de los inversores, ¿no? Muchas gracias, Marta y Óscar, por esta introducción a los orígenes del Laboratorio de Fondos ISR de Economistas Sin Fronteras y por este certero análisis del contexto actual de la ISR en España. Os emplazo a ambos, si queréis, a una segunda conversación donde presentemos los análisis y las conclusiones principales de este último estudio del Laboratorio de Fondos ISR de Economistas Sin Fronteras. Sin más, os agradezco a ambos por estos amables y agradables minutos de conversación. Muchas gracias.